Mis saludos, estudiantes de octavo grado, familiares que nos acompañan y profesores. Espero que a lo largo de esta semana hayan podido realizar las tareas orientadas y sobre todo esa tarea experimental que se les planteó en el encuentro anterior. Debo recordarles que deben estar atentos porque próximamente en la teleclase de geografía se les orientará el seminario integrador que abarca las 4 asignaturas de ciencia: física, química, biología y geografía. Pues, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a estar orientando una sistematización relacionada con el capítulo número 2, un cambio fundamental, el movimiento mecánico. Pero como hasta el momento hemos estado acostumbrados, analizamos las tareas que habíamos dejado en el encuentro anterior. Recordemos, ¿cuáles fueron los medios que estudiamos para el estudio del movimiento? Las gráficas, las tablas y las ecuaciones. Quiero resaltar la tabla que aparece en su libro de texto en la página 26, donde aparece los resultados que alcanzó nuestro gran atleta Alberto Juan Torena en el Campeonato Olímpico de 400 y 800 metros en 1976. La tabla nos refiere la distancia recorrida por el atleta y el tiempo transcurrido, pero también podemos estar evaluando el tiempo de cada uno de los tramos, es decir, cada 100 metros, qué tiempo demoró. Así el entrenador puede estar analizando cuándo fue más rápido, cuándo fue más lento y mejorar en el entrenamiento. Recordemos esta actividad, la actividad 13 de la página 47. En esta actividad habíamos realizado el inciso A y B, donde les preguntaban que interpretaran en la tabla el movimiento del cuerpo que fue lanzado verticalmente hacia arriba y posteriormente cae a su posición inicial, el tiempo que había transcurrido. Analizando la gráfica, nos damos cuenta que era 2 segundos y que la distancia máxima alcanzada y el tiempo que demoró es de 5 metros y 1 segundo. ¿Qué tarea habíamos dejado? Bueno, que ustedes construyeran la gráfica de posición en función del tiempo, pero solo en el movimiento del cuerpo cuando desciende. Con los datos que tenían ya en la gráfica, debió quedar una gráfica parecida a esta, donde, como ven, el primer punto está en los 5 metros, que es la altura máxima que alcanzó el cuerpo. Y posteriormente, el cuerpo se mueve durante 1 segundo. También en el inciso D, le planteaban que calcularan la velocidad que alcanzaba el cuerpo al ser lanzado y que se movía una distancia de 50 centímetros. Convirtiendo este resultado en metros, nos quedaba en la gráfica 0,5 metros. Pero, ¿qué tiempo demoró en recorrer esa distancia? Si analizamos en la gráfica, vemos que de 0 a 0,5 segundos existen 5 divisiones. Cada una de ellas, 0,1 segundo es lo que representa. Pero vemos realmente que no es 0,1 segundo, sino solamente la mitad, quedando en los datos para calcular el valor de la velocidad que la posición era 0,5 metros y el tiempo 0,05 segundos. Con estos valores pudieron determinar el valor de la velocidad en el momento de ser lanzado, que recorrió la distancia de 50 centímetros. Como ven, el resultado es 10 metros por segundo. ¿Qué significa? Que recorrió 10 metros, ¿en cuánto? En 1 segundo. Otra actividad dejada como tarea está relacionada con la 15 de la página 48, donde se debía determinar la distancia que recorre la Tierra en un minuto en su movimiento de traslación alrededor del Sol y la distancia que recorre un cuerpo que se encuentra cerca del ecuador en el movimiento de rotación de la Tierra. El resultado de este primer cálculo nos planteaba que la Tierra alrededor del Sol se movía una distancia de 1.800 kilómetros en 1 minuto.
y en el caso de la persona cercana al ecuador, en el movimiento de rotación de la Tierra, se movía una distancia de 30 kilómetros en un minuto. Comparando ambos valores, nos queda que la Tierra alrededor del Sol se mueve una mayor distancia que las personas cercanas al Ecuador, siempre en un minuto. Recuerde que cuando vayan a hacer la comparación de estas dos distancias recorridas, es necesario que conviertan en la misma unidad de medida. ¿Las mediciones son exactas? No, no son exactas. Ustedes lo conocen de la unidad número 1. Sabemos que siempre existe errores a la hora de medir, incertidumbre en la medición. Aunque la ciencia y la técnica ha ido avanzando, siempre hasta el momento, todas las mediciones no son exactas. Siempre hay su incertidumbre. Vamos a la otra actividad dejada de tarea. Era la 17 de la página 48, la cual era un atleta que primero estaba entrenando y se tomaron algunos valores para que ustedes pudieran, determinar el valor de la velocidad. Pero posteriormente, el atleta se mueve hacia su casa en bicicleta. Calculando el valor de la velocidad, cuando está entrenando, nos daba un valor de 10 metros por segundo, es decir, que recorre 10 metros en un segundo. Y cuando estaba moviéndose en la bicicleta que iba para su casa, el valor de la velocidad es 5 metros por segundo. Vamos a comparar ambos resultados. Pues bien, el atleta durante el entrenamiento realiza una mayor velocidad comparado con la velocidad que alcanza al moverse en bicicleta. Bueno, hasta aquí hemos hecho los análisis relacionados con las tareas. ¿Cuál será el tema de nuestra clase de hoy? Bueno, vamos a sistematizar sobre los factores que determinan las características del movimiento, leyes del movimiento mecánico. ¿Dónde van a encontrar esto en el libro de texto? En la página 33 a la 49. Vamos a ver aquellos objetivos que ustedes deben lograr al sistematizar en sus casas, teniendo en cuenta estas orientaciones y las clases ya recibidas con sus profesores. Primero, identificar los factores que determinan las características del movimiento mecánico de los cuerpos. Interpretar las leyes del movimiento mecánico. Resolver tareas docentes, teóricos y experimentales, cualitativas y cuantitativas relacionadas con la relación entre la fuerza de gravedad y la masa de los cuerpos, las 3 leyes del movimiento mecánico y la presión en los sólidos. Pues bien, vamos a recordar. Hasta el momento hemos estudiado el movimiento a través de las tablas, las gráficas y las ecuaciones. Pero ¿cómo variar ese movimiento? ¿Cómo cambiar su valor de velocidad, su dirección o su sentido? Con tus profesores estudiaste que los factores que determinan las características del movimiento son cierta acción externa y características propias del sistema. También estudiaste las leyes del movimiento mecánico o leyes de Newton. Observen en la siguiente figura. Tenemos 2 carritos de mecánica del laboratorio de física. Uno se encuentra en reposo y el otro con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué tenemos que hacer para que ambos cuerpos cambien su estado o de reposo o de movimiento? Muy bien, aplicar una fuerza. Y de ahí la primera ley del movimiento. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas aplicadas sobre él. A través de la fuerza se mide la intensidad de la acción que se ejerce sobre el cuerpo. No copien esta ley porque ya ustedes la tienen en la libreta, pero la tienen en su libro de texto en la página 36 del propio libro. Fuerza. Tiene un valor, tiene una dirección y un sentido.
y se representa mediante segmentos de recta, donde en uno de sus extremos aparece una saeta. El valor lo da la longitud de la saeta, la dirección, como dibujemos el segmento, horizontal, vertical o diagonal, y el sentido me lo representa la saeta. Recuerden que dirección no es lo mismo que sentido. En los laboratorios de física, ustedes han trabajado con este instrumento que llamamos dinamómetro, que me permite medir directamente las fuerzas, pero además conocen que la fuerza, su unidad de medida es el newton, en honor al gran científico Isaac Newton. Pues bien, una de las fuerzas que hemos trabajado y que ya hemos analizado en otros encuentros es la fuerza de gravedad, que no es más que la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están cercanos a la superficie. Esta ecuación ya la conocen, la fuerza de gravedad, que es igual a la intensidad de la gravedad por la masa. Pero esa intensidad de la gravedad, ¿de qué depende? Bueno, depende de las características del cuerpo celeste, de su masa y la posición a que nos encontremos de ella. La Luna, por ejemplo, Júpiter, cada uno de los cuerpos celestes tiene una intensidad de la gravedad diferente. Y queremos resaltar la figura del gran físico cubano Manuel Francisco Gran Guilledo, el cual determinó aproximadamente la intensidad de la gravedad en La Habana, en la Universidad de La Habana, lo que actualmente llamamos Colina. Ahí él determinó que la intensidad de la gravedad era aproximadamente 9,78 newton sobre kilogramo. Pero, ¿cómo representamos la fuerza? Vamos a ver, tenemos un cuerpo que se encuentra en reposo sobre una mesa. ¿Y qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? La fuerza de gravedad, que actúa del centro del cuerpo hacia la Tierra. La normal, que no es más que la fuerza que realiza la superficie de apoyo sobre el cuerpo. ¿Cómo son esas dos fuerzas? Bueno, tienen igual valor, se encuentran en la misma línea de acción, es decir, en la misma dirección, pero diferente sentido. Para facilitar el estudio de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, vamos a tener en cuenta que todos los cuerpos los vamos a representar como un punto, como aparece a continuación. Ahora bien, las fuerzas resultantes, en este caso, ¿qué valor tiene esa fuerza resultante? No son iguales, no tienen igual valor, dirección, pero sentido contrario. En este caso, la fuerza resultante es igual a 0. Pero pongamos otro ejemplo. Vamos a coger uno de los carritos de inercia y vamos a aplicarle una fuerza paralelo a la superficie. ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Que se encuentra moviéndose con velocidad que va aumentando. Actúa la fuerza normal y la fuerza de gravedad. También la fuerza que realiza la persona que hace que el cuerpo se mueva. Pero contraria a ella, la fuerza de rozamiento. Como resultante tenemos que la fuerza que resulta de esta sumatoria de fuerzas es diferente de 0. Pero, ¿qué pasa con los cuerpos que tienen mucha masa? Miren la diapositiva. Ya conoces que mientras más masa tenga el cuerpo, más se opone a moverse, a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Es más inerte. Por lo que, al ejercer una fuerza sobre un cuerpo, este no puede salir del reposo o modificar su movimiento instantáneamente, sino al cabo de determinado tiempo. Analicemos otro ejemplo. Vamos a ver dos cuerpos que tienen diferentes masas. La masa del carrito A es mayor que la masa del carrito B, pero vamos a aplicar la misma fuerza. ¿Cuál de los dos se mueve más rápido? Muy bien, el que tiene menor masa, porque a menor masa, mayor será la rapidez con que se mueve el carrito para una misma fuerza aplicada. Recuerden que siempre tengo que estar mencionando la magnitud física que permanece constante. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos dos carritos de masas iguales,
pero aplica una mayor fuerza al carrito A. ¿Cuál se mueve con mayor rapidez? Muy bien, el que se le aplica mayor fuerza, porque al aplicarle mayor fuerza a cuerpos de masas iguales, se moverá más rápido. ¿Quién? El que se le aplique mayor fuerza. Esto no es más que los elementos relacionados con la segunda ley de movimiento. La fuerza define la dirección en que el cuerpo se pone en movimiento. Ambas fuerzas y masas determinan la rapidez con que el cuerpo cambia su reposo o movimiento. Pero, ¿qué ocurre cuando estos dos cuerpos interactúan o cuerpos que tienen diferentes masas? En el caso en que hay dos cuerpos que interactúan, siempre las fuerzas tienen igual valor. Lo conociste con tus profesores enunciando la tercera ley de movimiento, donde un cuerpo A actúa sobre un cuerpo B y este carrito B actúa sobre el cuerpo A con una fuerza de igual valor, igual dirección en la misma línea de acción, pero en sentido contrario. Bien, hasta aquí las tres leyes de movimiento. Vamos a poner una actividad del libro de texto donde la 27 de la página 49, donde les preguntan que si hay una interacción, es un choque entre un carro y un camión, si la masa del auto es de 1000 kilogramos y la del camión es de 10.000 kilogramos, porque si la tercera ley de Newton nos plantea que las fuerzas son iguales, el auto se deforma, es decir, sufre más daño. Vamos a analizar primero, el camión actúa sobre el auto, pero el auto actúa sobre el camión con una fuerza de igual valor, dirección, pero en sentido contrario. Por lo tanto, las fuerzas que actúan son iguales, no importa los cuerpos que interactúen. Aunque tengan iguales masas, aunque tengan diferentes masas, las fuerzas durante la interacción son iguales. Pero, ¿qué es lo que tenemos diferente? La masa, ¿verdad? En la segunda ley estudiaste que un cuerpo que tiene menor masa, cuando se le aplica la misma fuerza a ambos cuerpos de diferentes masas, ¿cuál cambia más rápido el valor de su velocidad, su dirección y su sentido? Muy bien, el que tiene menor masa. Por eso el auto sufre mucho más daño que el camión, que en este caso el camión tiende a mantener su movimiento, se opone más al cambio de movimiento. Pero vámonos a caminar por la playa, en la arena. ¿Se nos ocurriría caminar en tacones? Miren lo que ocurre, lo sabemos, ¿verdad? Es decir, a nadie se le ocurre caminar por la arena o quizás por una tierra recién húmeda o arada recientemente, caminar con tacones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nos hundimos. En cambio, si nosotros mismos también caminamos con un par de tenis o descalzos sobre la arena, no nos hundimos y la fuerza de gravedad que actúa sobre nosotros es la misma. Esto es debido a ¿qué? A que cuando nos ponemos tacones, el área disminuye, ya que la presión caracteriza las fuerzas distribuidas sobre determinada superficie, ejercida perpendicularmente. Quiere decir esto que la presión está relacionada con la fuerza que actúan sobre el cuerpo y el área de apoyo. La presión, su unidad de medida es el pascal. Innumerables aplicaciones tiene este concepto como los que hasta ahora hemos dado. Por ejemplo, cuando vamos a construir un edificio muy grande y vamos a hacer la zapata de ese edificio, tiene que tener mucha área. ¿Para qué? Para que la construcción sea favorable y que no sufra ningún accidente. Por lo tanto, también lo podemos ver cuando tenemos una tijera que no tiene filo, no corta. ¿Por qué? Porque no tiene menor área. Recuerden, a menor área, mayor presión para una misma fuerza aplicada. Vamos a ver este muñequito.
Miren el detalle, que es el mismo muñequito, pero ¿qué es lo que ha cambiado? Los pies. Uno tiene mayor área de apoyo y el otro, los pies son mucho más pequeños, menor área de apoyo. Si les preguntara, es el mismo muñequito, es decir, la misma persona, tiene la misma masa, sobre él actúa la misma fuerza de gravedad. ¿Sobre cuál de los dos actúa sobre el piso con mayor presión? Muy bien, el que tiene menor área, es decir, el que tiene los pies más pequeños. Por lo tanto, les exhorto a que realicen la siguiente tarea, que se encuentra en la página 46, el ejercicio 2.83. El inciso A. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que ustedes calculen la presión que ejercen ustedes sobre el piso. Para ello, ¿qué les hace falta? Bueno, primeramente deben determinar la fuerza de gravedad que actúa sobre su cuerpo. Para ello ya ustedes conocen que para calcular la fuerza de gravedad se multiplica la masa por la intensidad de la gravedad. La masa de ustedes la estiman y si la conocen mejor todavía. Y la intensidad de la gravedad que la conoce que es 9,8 newton sobre kilogramo. Por lo tanto, podemos estar determinando ¿qué cosa? La presión. ¿Qué les falta? El área. Para ello ustedes deben estimar ¿qué cosa? El área de apoyo, es decir, de sus dos pies. Y con estos valores podrán determinar la presión que ustedes ejercen sobre el piso. Una segunda tarea, que es una actividad experimental. Van a coger una hoja, la van a colocar como aparece en pantalla y van a poner una moneda encima de la hoja. Y van a tratar de retirar la hoja rápidamente. Sí, lo han visto, los magos lo han visto. Es decir, que cogen una mesa con copas, platos, etcétera, y retiran rápidamente el mantel. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo quiero que lo hagan en la casa, lo experimenten varias veces hasta que le quede, que la moneda se quede en el lugar y no se mueva. Pero quiero que expliquen por qué ocurre lo que van a observar. Otra de las tareas va a estar relacionado con la tercera ley de movimiento. Yo quiero que ustedes me expliquen qué papel desempeña la tercera ley de movimiento cuando saltamos. Bien, hasta aquí las tareas que hemos orientado para el próximo encuentro. Recuerden que debemos realizar estas tareas durante la semana, no esperar al próximo encuentro y que yo se las explique. ¿Para qué? Para que ustedes al realizar las tareas y ustedes observen nuestra explicación, comparen y puedan ver los errores que ustedes cometieron o simplemente determinar que han llegado a las conclusiones correctas. Pues bien, hasta aquí hemos culminado el encuentro de hoy. Recuerden que en la próxima teleclase de geografía se va a orientar el seminario integrador de las asignaturas de ciencia, por lo que tienen que estar atentos para que puedan copiar todo el seminario que aúna las 4 asignaturas de ciencia, la de física, la de química, la biología y la geografía. La bibliografía se la van a orientar, la tienen a mano, la tienen en casa y se pueden ir preparando para cuando nos incorporemos, ustedes puedan hacer excelentes exposiciones y entregar el trabajo y concluir su 8º grado con éxito. Pues bien, hasta aquí el encuentro de hoy. Quisiera primero recordarle la responsabilidad individual de cada uno de ustedes, ahorrando agua, también ahorrando electricidad. Y les propongo, como una tarea de la unidad número 4, que comparen los comprobantes de pago de la electricidad del mes de marzo con el mes de abril y ahora el mes de marzo. Y miren a ver si realmente en su casa están cumpliendo con las medidas de ahorro de electricidad. Pues bien, hasta aquí nos veremos en el próximo encuentro y por favor, quédese en casa para así cuidar a sus seres más queridos.
Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.